Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien, que tengan pues un buen domingo el día de hoy. Bueno, pues como le puse al título de mi video, ¿soy religiosa? Esa es la pregunta que me preguntan más. Bueno, me han dicho entonces, ¿qué religión eres? ¿Qué denominación eres? Son preguntas, bueno, ya les había dicho que me han preguntado algunas cosas unas personas y bueno, este video es donde voy a responder pues algunas preguntas, pero en específico esta, que si soy religiosa. Yo no soy religiosa, yo la verdad es que yo vengo de, bueno, estuve en dos religiones. Primero estuve en la católica y luego me salí y estuve después en una iglesia que era cristiana, evangélica, pero con teorías de la prosperidad, algo así, algo súper raro. Pero no soy religiosa. El día de hoy yo digo soy cristiana y digo soy cristiana porque soy hija de Dios, porque soy hija de Cristo, porque creo lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque soy seguidora de Cristo, porque creo lo que Él hizo por nosotros, que bueno, fue crucificado en la cruz por el perdón de nuestros pecados y precisamente por eso soy cristiana, pero no por tener una religión. La verdad, yo siento y lo que he leído y todas mis experiencias, que la religión, mucha gente cree que es estar cerca de Dios y al contrario, la religión Dios no le gusta y nos aleja de Dios, ya que lo vemos en varios ejemplos de la Biblia. Pablo era un hombre religiosísimo. Pablo era un hombre que creía en la ley completamente. Entonces, cuando escuchó que Jesucristo era hijo de Dios y que habían seguidores de Jesucristo, obviamente se enfureció porque él creía en algo completamente diferente, creía en Jehová, en Dios Padre y en la ley. Y los religiosos son es blanco o negro. ¿Crees en lo que dice? Si en algo no crees, entonces ya no eres de su lado, ¿no? O sea, así son los religiosos. Entonces Pablo era un hombre religioso, Dios se le reveló y le dijo que por qué perseguía a los cristianos, que realmente él existía y le dijo lo que tenía que hacer es mandar, hablar del evangelio de Dios a todas las iglesias. Entonces ahí fue cuando Pablo se quitó la venda de los ojos que tenía. Cuando Jesucristo tuvo este encuentro con Pablo, le dio ceguera física, pero es una similitud a decir que el Señor, que Pablo era ciego y que después cuando le quitó la ceguera física, también le quitó la ceguera espiritual. Entonces Pablo, estamos viendo que era un religioso y a Dios no le agradaba. Porque cuando eres religioso mucha gente te critica que si no haces lo que te está diciendo tu iglesia, entonces ya no eres parte de ella. Son muy rígidos, por ejemplo, al pecador lo tratan muy mal, le dicen que es lo peor, que se va a ir al infierno. También hablan sobre todo mucho de que si tú te sales de esa secta, de esa religión, estás condenado, ya te vas a ir al infierno, ya no, ya no tienes perdón de Dios y realmente es una manipulación tremenda. En todas las religiones es así. Entonces yo no tengo religión. Eh, Creo que cuando eres religioso no puedes ver y no puedes pensar como Dios piensa. Lo vemos con Nicodemo. Nicodemo era un religioso también en ese tiempo y que él obviamente veía a Jesucristo todos los milagros que hacía. Entonces él decía, este sí tiene algo, pero o sea, va en contra de lo que mi religión, de lo que dice. Y entonces obviamente él pues nunca creyó, ¿no? Está al 100% lo que Jesucristo decía por su religión. Entonces, en la noche, cuando nadie lo veía, fue a ver a Jesucristo y le preguntó. Y Jesucristo le dijo, es que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Para ser nuevas criaturas. Y él le dijo, ¿cómo? O sea, me tengo que volver a meter en la panza de mi mamá. Y, o sea, le dijo el Señor, tú me preguntas eso, tú siendo maestro, o sea, quiere decir que los religiosos supuestamente saben mucho de Dios y saben todo esto, pero no comprenden el pensar de Dios. Obviamente ahí Nicodemo, lo que Jesucristo le decía a Nicodemo era en sentido
pues no literal, ¿no? Que tenías que volver a nacer de tu mamá, sino él estaba hablando de que tenemos que dejar ese hombre carnal que era antes para que podamos nacer de nuevo. Entonces Dios nos da un espíritu y ese pecado que teníamos nosotros se rompe, ¿no? Se va. Entonces somos unas nuevas criaturas ya nacidas en Dios. Obviamente eso no lo entendía Nicodemo. Entonces cuando uno es religioso no entiende y no puede pensar como Dios piensa. Sobre todo las religiones son imposiciones que te pone ¿quién? Pues Satanás, que mueve a los hombres, ¿no? Hay muchas religiones, por ejemplo, en los cristianos hay muchas denominaciones evangélicas, pentecostales, luteranas, muchas, la verdad, muchas. Y bueno, también hay el budismo, están los católicos, los judíos, los mormones, los testigos de Jehová. Hay muchas religiones realmente, pero que todas ellas tienen un común, y es que todas son regidas por hombres, y todo lo que ellos te dicen que hagas, obviamente elegido por un hombre, y se basan en escritos aparte de la Biblia, cosa que eso no debe de ser, y algunos de otros modifican la Biblia, la palabra de Dios, como es los católicos. Los católicos, ellos modifican varias partes de la palabra de Dios, entre ellos los mandamientos, que eso es algo muy grave. Obviamente ellos no ponen de la idolatría, y en la Biblia original, que dice que nosotros no debemos de adorar a santos ni a nada que esté debajo de la tierra ni debajo del agua, solamente a Dios, porque Dios es celoso. Y entonces la Iglesia Católica quita esta parte y estos mandamientos. Entonces la gente, como eso el sacerdote te lo dicen siempre, pues tú lo llegas a creer, ¿no? La gente lo cree y entonces ya lo forma parte de su vida y nunca ha leído la palabra de Dios. Entonces cuando tú dejas estas religiones, estas sectas, sobre todo que te hacen entender que si tú te sales de esta religión, pues tú ya eres condenado, ¿no? Y muchas de ellas es de que no debes de hablarle a la gente del mundo, a la gente del pecado, porque te vas a contaminar. Entonces, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio de Dios? La católica, sus monjas, a los sacerdotes los tiene ahí encerrados. Desgraciadamente, cuando hay un aislamiento y nos encerramos, podemos llegar a caer en pecados, porque la carne pues empieza a decir, no tengo nada que hacer, y entonces empezamos a pensar malos pensamientos, como ahora también está pasando mucho en esta pandemia, que nos tienen aislados en el confinamiento. Hoy más que nunca la pornografía está al tope, pensamientos demoníacos, como hombres que matan a sus esposas, las golpean, obviamente pues por esta situación. Entonces por eso es que los sacerdotes y las monjas caen luego en muchas cosas depravadoras, porque ellos, como dice la palabra de Dios, obviamente pues se condenan solos, porque si uno como ser humano, pues a veces es ser humano y no puede caer, no puede ser por siempre, obviamente, pues como ellos lo hacen ver, lo que hacen, ¿no? De que las monjas no pueden casarse, no pueden tener esposo, o también los sacerdotes de igual manera. Entonces por eso terminan ellos condenándose y quemándose, porque eso no está en la Biblia, eso lo impuso el hombre, y el hombre generalmente lo usa Satanás, y lo usa Satanás para que el hombre lo condene a esta situación. Y es por eso que muchos sacerdotes y monjas, bueno, ahorita a lo mejor ya no es entre tanto monjas y sacerdotes porque los separaron, pero antes en todos estos conventos existía de verdad, las monjas tenían hijos y los mataban obviamente de los sacerdotes, porque eso los llevan a condenar, porque la gente no debe de estar encerrada, tiene que salir a predicar el evangelio de Dios. Ahí encerrada, absolutamente no son esclavos de Dios, son esclavos de Satanás. Entonces la religión realmente te aleja de Dios, te aleja completamente de Dios. Yo no sigo una religión, yo leo mi Biblia, y tengo obviamente Dios que me da, el Espíritu Santo me da discernimiento, y puedo seguir también pastores, pero también sé qué es lo que están diciendo es correcto o lo que ya no es, porque Dios te da un discernimiento. Entonces yo la verdad es que no creo en religión,
porque la religión te aleja de Dios. Los religiosos son aquellos que nada más van los domingos a misa, se persignan, pero toda la semana andan en el mundo, ¿no? Andan con sus pecados. Eso es un religioso, o muchas personas también pueden ser religiosas estando en su iglesia, pero no conocer nada de la palabra de Dios. O sea, ellos son esclavos del hombre, de lo que le dice esa religión, esa secta, pero nunca le sirven a Dios, siempre le sirven al hombre, a lo que les dicen. Nunca leen una Biblia. También otra cosa que me han preguntado mucho es que si tengo alguna denominación. Obviamente, si no tengo alguna religión o alguna denominación cristiana, pues no tengo ninguna denominación. Porque me decían, eres cristiana, eres pero evangélica, pentecostal o qué. Entonces no, yo no tengo ninguna denominación. A lo mejor podría ser evangélica porque sigo el evangelio de Dios, obviamente, pero no por una denominación. También me han preguntado mucho que si hay una iglesia sustentándome. Yo les quiero decir que no. Obviamente, si me voy a una iglesia que me sustente, estas tienen alguna denominación, entonces ellas me van a hacer que haga lo que hace su denominación, y eso no. Aparte de que muchas iglesias están ya corrompidas y ellos dicen que te van a ayudar, pero es como una célula. La célula en estos negocios que vemos de pirámides, de que yo te meto, pero entonces yo voy a agarrar de tu comisión o de lo que tú vendas, ¿no? Al principio te ayudo a que vendas, pero después algo de lo que tú vendes yo me quedo de comisión. Así son las células también cristianas. A veces hay iglesias que te dicen te vamos a apoyar. Si estás empezando en tu iglesia, a lo mejor al principio con la renta, con lo que necesites, llevar personas, pero una vez que ya tengas gente, entonces ellos te dicen, entonces de eso, de tus diezmos y de ofrendas que te dan esa iglesia, entonces tú tienes que dar una parte. O sea, nada sea gratis, ¿no? Obviamente, y todo lo que ellos hacen, tú lo tienes que hacer. Aquí lo ideal, y sí es lo que me gustaría, es a lo mejor fuera, no tal vez como tal una iglesia, si fuera una iglesia a lo mejor que no hiciera este tipo de cosas estaría súper bien, porque pues ellos te pueden ayudar a salir a evangelizar, te pueden ayudar a lo mejor económicamente en el momento que lo necesites para empezar, y no solo en eso, sino también en tu parte espiritual, porque uno como pastor a veces también pasa por muchas cosas, y a veces pues también necesita a alguien que lo apoye, que lo escuche, que te dé un consejo. Entonces a veces sí es bueno, ¿no? Y a mí me gustaría obviamente que hubiera una persona, obviamente mayor que yo, una mujer, un pastor o alguien, que a veces cuando tenemos este tipo de problemas, que no sabemos qué hacer o qué me recomienda, un consejo, pues es importante. Pero yo la verdad es que pues en este tiempo no lo he hecho así. Yo me he agarrado de Dios, de la palabra de Dios, del Señor, que Él fue el que me dijo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te sustento. Entonces eso es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy. Y también lo que me ha ayudado pues es gente que Dios ha mandado a ayudarnos en estos momentos tan difíciles. Prácticamente pues entonces es cuando no necesitas una iglesia, porque en lugar de ayudarte a veces te perjudican, ¿no? Las iglesias se llaman mucho de que cuánta gente tienes, y no es tanto eso, sino es más bien cuánta gente has salvado, cuánta gente le has hablado del evangelio de Dios, no cuántas gentes van, porque pueden ir miles, pero si esas miles nomás no cambian, no hay un cambio en su vida, no sirve de tener miles de personas ahí, como yo lo dije, porque pues la verdad es que es triste ver iglesias que están llenísimas de demasiadas religiones, y la verdad es que esos representantes de esas iglesias, como lo dije el domingo, pues serán condenados porque están diciendo mal el evangelio de Dios, y desgraciadamente que entre las patas se llevan a las personas, porque por ejemplo en la iglesia que yo iba, las personas tienen esa filosofía de que Dios, tenemos que acercarnos a Dios para que nos dé cosas, pero nunca te hablan ahí que nos debemos de acercar a Dios por lo que Él es.
Entonces eso es muy grave porque está distorsionando completamente dónde estás enfocando tu fe. Fe es en sacrificios, ellos lo que tienen, y eso no es la fe es por la palabra de Dios. Entonces así me puedo seguir con tantas religiones que tienen como los testigos de Jehová, que ellos no pueden tener amigos fuera de la iglesia, ellos no le pueden hablar a otras personas del evangelio. Supuestamente, por ejemplo, es incongruente porque los hacen ir a las casas, pero no pueden tener amigos en la fe. Y yo digo, a veces uno tiene que empezarse a hacer amigos de las personas del mundo, ganarse su confianza para poder predicar, porque si tú llegas y decirle eres un pecador y te vas a condenar, obviamente es religioso y obviamente cualquier persona te va a decir no te me acerques, o sea, me estás condenando, me estás juzgando sin conocerme. Evidentemente, por eso es que no tienen resultados tan favorables esta secta de los testigos de Jehová. Aparte de que, o sea, es una religión, o sea, enorme, de que la mujer tiene que tener la falda hasta abajo y ciertas cosas que si no es así Dios te va a condenar, y eso es una mentira. Obviamente cuando tú eres un hijo de Dios, yo tengo una relación con Dios y el mismo Espíritu a veces me revela cuando estoy actuando mal o cuando me estoy vistiendo mal, cuando a Dios ya no le agrada. Entonces mucha gente me dice, ¿y cómo es esto? Pues miren, es que cada uno tiene su relación con Dios. O sea, es como cuando tú ves a una pareja y se entienden perfectamente con las miradas o con un gesto, ya sabes qué es lo que te está diciendo tu pareja. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, tú te entiendes como Dios te habla a ti. ¿Sí me entiendes? A mí generalmente me habla en las mañanas cuando me despierto, me habla de cosas que Dios quiere hablarme, o cuando termino el servicio al Señor y estamos buscando el Espíritu Santo y me tengo que hincar, ahí el Señor me habla y me da muchas visiones. Entonces yo ya sé cómo Dios me habla también mucho en prédicas cristianas, me habla mucho a mí, y obviamente buscando la palabra de Dios, leyendo, Dios me habla demasiado. Entonces, yo sé cómo Dios me habla, ¿no? Y cuando a veces tengo un pensamiento, pero ese pensamiento no hay duda y es un pensamiento que yo a nadie se lo había dicho y solamente Dios lo sabe, es que sé que viene de Dios, ¿no? Porque no me da duda. Entonces, creo que cada uno debe de buscar la manera en cómo conectarse y cómo Dios te habla. A mí me habla generalmente en las mañanas. En la mañana a mí, por ejemplo, me decía el Señor, es que tú eres una persona que tú crees que toda la gente va a pensar como tú, o tú crees que la gente tiene ya esa manera de comunicarse conmigo, o que tú te desesperas mucho con las personas que apenas empiezan. Me dice, obviamente, para que una persona